La sierra de Chihuahua se cubría de un blanco implacable, una promesa de muerte para quien osara desafiarla. En medio de esa furia helada, Adelina, una mujer marcada por la reciente pérdida de su esposo y el despojo de sus tierras, buscaba desesperadamente un refugio. Sus tres pequeños, Teo de 9 años, la dulce Paulina de 6 y el diminuto Miguel de apenas 2, se aferraban a ella como náufragos a un madero. La cabaña precaria que habían habitado durante los últimos 6 meses, un último resquicio de dignidad tras ser expulsados por la familia de su difunto marido, no resistiría la embestida de la tormenta. El viento aullaba con la fuerza de 1000 demonios, arrancando tablas del techo y colándose por cada grieta de la madera vieja. Adelina despertó con el corazón desbocado. El frío ya había teñido de morado los labios de Miguel, quien lloraba débilmente. La nieve caía sin piedad dentro de la cabaña, cubriendo la estufa apagada y el suelo de tierra. Un crujido seco, el sonido de una viga partiéndose, selló su decisión. Debían partir. Teo, el mayor, preguntó con voz temblorosa qué sucedía. Adelina, con una firmeza que apenas sentía, les ordenó vestirse rápido. Paulina, con los ojos muy abiertos, inquirió sobre su destino, una pregunta para la que Adelina no tenía respuesta. Afuera, la tormenta era una pared blanca de viento y muerte. Quedarse significaba ser sepultados. Adelina tomó un saco de tela, metió un puñado de harina, el último trozo de cecina seca y una caja de fósforos. Era todo lo que poseían. Con la voz tensa les indicó a sus hijos que se aferraran a su abrigo y no la soltaran por nada del mundo. Abrió la puerta con dificultad. El viento le arrebató el aliento. La nieve le golpeó el rostro como 1000 agujas heladas. Teo tomó la mano de Paulina y los 3 niños se pegaron a su madre mientras ella avanzaba a ciegas por un sendero que alguna vez conoció. El paisaje había desaparecido, engullido por el blanco. Los pinos eran sombras espectrales apenas visibles. Adelina caminaba hundiéndose hasta las rodillas en la nieve, con Miguel apretado contra su pecho, sintiendo cómo el peso del bebé le entumecía los brazos. Detrás, Teo tiraba de Paulina, quien tropezaba a cada paso. La niña lloró por el frío y Adelina le mintió, prometiendo que pronto estarían bien. No sabía a dónde se dirigían, solo que debían alejarse de la cabaña antes de que colapsara. Recordó vagamente la existencia de cuevas en esa zona, de la sierra, refugios naturales usados por cazadores y leñadores. Si encontraba una, tal vez sobrevivirían. Caminaron durante lo que parecieron horas. El cielo era una masa gris oscura, ilegible. Adelina perdió la noción del tiempo. Sus piernas apenas respondían, y los dedos de sus pies ya no sentían nada dentro de las botas rotas. Miguel había dejado de llorar, un silencio que la aterraba más que sus gritos. Entonces, entre la cortina de nieve, divisó una forma oscura al pie de una ladera rocosa, una abertura en la montaña. Jadeó, impulsando a los niños a seguirla. La entrada de la cueva era angosta, pero suficiente para pasar agachados. Adelina empujó a Teo primero, luego a Paulina, y finalmente entró ella con el bebé. El silencio repentino fue casi ensordecedor. Adentro, el viento no rugía, la nieve no los azotaba, solo había oscuridad, humedad y el eco de sus respiraciones agitadas. Adelina dejó a Miguel en el suelo de piedra y buscó a tientas en su saco. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el fósforo. Al tercer intento, logró encenderlo. La pequeña llama iluminó un espacio de roca irregular con el techo bajo y paredes húmedas. Encontró algunas ramas secas cerca de la entrada, probablemente arrastradas por el viento, y logró hacer una fogata diminuta. Le susurró a los niños que se acercaran al fuego. Los 3 se apiñaron alrededor de las llamas. Paulina temblaba de pies a cabeza. Teo intentaba ser valiente, pero sus labios estaban azules. Miguel había empezado a llorar de nuevo, lo que al menos significaba que estaba vivo. Adelina se quitó su abrigo empapado y lo extendió cerca del fuego para que se secara.
Luego abrazó a sus hijos, tratando de darles calor con su propio cuerpo. Poco a poco, el temblor comenzó a ceder. El fuego crepitaba suavemente. Por un momento, Adelina cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Fue entonces cuando lo vio. En el suelo de la cueva, cerca de donde había dejado a Miguel, había marcas profundas en la tierra, garras, huellas enormes, mucho más grandes que cualquier perro, y estaban frescas. Adelina sintió que el estómago se le contraía. Levantó la vista hacia el fondo oscuro de la cueva. No podía ver nada más allá de la luz del fuego, pero ahora percibía algo más. Un olor penetrante, salvaje, a pelaje húmedo y aliento animal. Teo preguntó en voz baja qué era ese olor. Antes de que Adelina pudiera responder, un sonido profundo y gutural resonó desde las sombras, un gruñido que hizo vibrar las piedras. Y entonces, emergiendo lentamente de la oscuridad, vio dos ojos amarillos que brillaban a la luz del fuego. Primero la cabeza masiva, luego el cuerpo esbelto y musculoso cubierto de pelaje oscuro. Una loba grande y salvaje, avanzaba hacia ellos con pasos pesados y lentos. Paulina soltó un grito agudo. Miguel empezó a llorar descontroladamente. Teo se quedó paralizado. Adelina se puso de pie de un salto con las piernas temblando y extendió los brazos a los lados, colocándose entre el animal y sus hijos. Buscó desesperada algo que pudiera usar como arma y tomó el pedazo de rama más grueso que ardía en el fuego. Las llamas le quemaron los dedos, pero no la soltó. «¡Atrás!», gritó con una voz que no reconoció como suya. «No te acerques a mis hijos». La loba se detuvo a pocos metros de distancia. La miraba fijamente con el hocico entreabierto, mostrando colmillos afilados. Su respiración era un jadeo ronco y pesado. Medía casi 1 metro de altura hasta el hombro y su cuerpo bloqueaba por completo cualquier salida. Adelina sabía que no tenía ninguna oportunidad. Un solo mordisco de esas fauces y estaría muerta. Pero no iba a apartarse, no iba a dejar que ese animal tocara a sus niños. La loba dio otro paso hacia adelante y ella agitó la rama en llamas frente a su rostro. «¡Atrás, te digo!». El animal rugió. El sonido fue tan fuerte que Adelina sintió que le reventaban los tímpanos. Detrás de ella, los niños lloraban aterrorizados. Y mientras la loba abría las fauces y se preparaba para atacar, Adelina apretó con más fuerza la rama ardiente y supo que esa noche, en esa cueva perdida en la Sierra Tarahumara, o morían todos o ella tendría que hacer lo imposible para mantener a ese animal lejos de su familia hasta que amaneciera. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte el resto de esta increíble aventura. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que te erizarán la piel. La loba se quedó inmóvil, mirando la rama ardiente que Adelina sostenía con ambas manos. El fuego chisporroteaba entre ellos como una barrera frágil y desesperada. Los niños seguían llorando detrás de su madre, y el llanto de Miguel resonaba contra las paredes de piedra como un eco angustiante. Adelina no apartó la mirada de los ojos amarillos del animal. Había escuchado historias de lobos en la sierra, de cómo atacaban el ganado y eran depredadores implacables. Sabía que los animales hambrientos no retrocedían fácilmente, y esta loba, por su tamaño, llevaba tiempo viviendo en estas montañas, cazando, dominando su territorio. Teo, con voz entrecortada, le dijo a su madre que tenía miedo. Adelina, sin voltear, le susurró que no se moviera, manteniendo la vista fija en la bestia. La loba dio medio paso hacia la izquierda, como si buscara rodearla. Adelina se movió al mismo tiempo, bloqueándole el camino. El animal gruñó otra vez, más bajo esta vez, un sonido gutural que salía desde lo profundo de su pecho, pero no atacó. Eso la desconcertó. Los minutos pasaban como horas. Adelina sentía los brazos entumecidos de sostener la rama, y el fuego que había encendido en el suelo comenzaba a consumirse. Si las llamas se apagaban, ya no tendría nada con qué mantener a la loba a distancia. Miró de reojo hacia la entrada de la cueva. La tormenta seguía rugiendo afuera. Salir significaba morir congelados.
Quedarse significaba enfrentar al animal toda la noche. No había salida. Teo, con voz baja y temblorosa, le sugirió a su madre que pusiera más ramas en el fuego, despacio. El niño, temblando, se arrastró hacia las pocas ramas que quedaban cerca de la entrada y las echó al fuego con manos temblorosas. Las llamas crecieron un poco, iluminando mejor el interior de la cueva. Fue entonces cuando Adelina notó algo extraño. La loba no avanzaba con la misma seguridad que antes. Su peso estaba cargado sobre 3 patas. La cuarta, la delantera izquierda, la mantenía ligeramente levantada, y cada vez que intentaba apoyarla, el animal hacía una mueca y emitía un sonido casi imperceptible de dolor. Estaba herida. Adelina entrecerró los ojos tratando de ver mejor en la penumbra. Había algo atrapado en la pata de la loba, algo metálico que brillaba débilmente a la luz del fuego. Un cepo, una trampa de cazador. El metal estaba hundido en la carne del animal y la sangre había manchado el pelaje oscuro. La loba no estaba cazando, estaba sufriendo. Por un instante, algo cambió en el pecho de Adelina. Ese animal enorme y aterrador no era un monstruo, era una criatura herida, acorralada en su propia guarida, enfrentando a los intrusos que habían invadido su refugio en medio de una tormenta. Probablemente llevaba días atrapada en ese cepo, arrastrándolo por la nieve, buscando un lugar donde descansar, y ahora, débil y adolorida, veía a 4 humanos ocupando su cueva. Pero eso no significaba que fuera inofensiva. El dolor podía hacer impredecible a cualquier animal, y una loba herida era aún más peligrosa. La loba intentó dar otro paso, pero la pata cedió bajo su peso. Cayó pesadamente sobre el costado con un aullido de frustración y dolor. Adelina retrocedió instintivamente, empujando a los niños hacia atrás. El animal luchó por levantarse, jadeando, y finalmente se quedó echada en el suelo con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras. Sus ojos seguían fijos en ellos, pero ahora había algo más en esa mirada. Cansancio, derrota. Teo preguntó en voz baja qué le pasaba. Adelina le respondió que estaba herida, que tenía una trampa en la pata. El niño preguntó si los atacaría, y Adelina admitió que no lo sabía. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Adelina se turnaba con Teo para mantener el fuego encendido, echando pequeñas ramas cada vez que las llamas amenazaban con apagarse. La loba permanecía echada en el fondo de la cueva, observándolos en silencio. De vez en cuando, intentaba lamerse la herida, pero el metal del cepo le impedía llegar bien a la pata. Paulina se había quedado dormida, acurrucada contra el pecho de su madre. Miguel también dormía, exhausto de tanto llorar. Solo Teo seguía despierto, mirando a la loba con una mezcla de miedo y curiosidad. El niño preguntó si la loba tendría hambre. Adelina miró el saco que había traído de la cabaña. Quedaba un poco de cecina seca y la harina. Era todo lo que tenían para alimentar a sus hijos en los próximos días, pero si la loba decidía atacar, nada de eso importaría. Tomó un pedazo de cecina y lo sostuvo en la mano. La loba levantó la cabeza, olfateando el aire. Sus ojos brillaron con un destello de interés. Adelina lanzó la carne hacia el animal. El pedazo cayó cerca de su hocico. La loba lo olió. Lo tomó con cuidado entre los dientes y se lo tragó de un bocado. Luego volvió a mirarla como esperando más. Adelina le mostró las manos vacías, diciendo que no había más. La loba gruñó suavemente, pero no se movió. Parecía entender. La noche avanzó con una calma tensa. Adelina no se atrevía a cerrar los ojos. Cada vez que la loba se movía, su corazón daba un vuelco. Pero el animal solo cambiaba de posición, buscando alivio para su pata herida. En algún momento antes del amanecer, Adelina se dio cuenta de que la loba estaba respirando con dificultad. El cepo había estado apretado durante días, tal vez semanas. La infección probablemente ya había comenzado. Si no le quitaban esa trampa, el animal moriría. Y entonces Adelina enfrentó una idea que la hizo temblar de pies a cabeza. Una idea absurda, imposible, suicida, pero que no podía sacarse de la mente.
Recordó las palabras que su esposo le había dicho años atrás, cuando encontraron un coyote herido cerca del rancho. La naturaleza devuelve el bien que recibe, Adelina. Los animales no olvidan. Miró a sus hijos dormidos, miró el fuego casi extinto, miró a la loba agonizante en el fondo de la cueva y supo lo que tenía que hacer. Se puso de pie despacio con las piernas entumecidas. La loba levantó la cabeza, alerta. Adelina buscó en el suelo una piedra grande y pesada, la tomó con ambas manos y dio un paso hacia el animal. Teo susurró, y Adelina le indicó que si algo le pasaba, tomara a sus hermanos y corriera hacia la entrada, sin mirar atrás. El niño preguntó qué iba a hacer su madre. Adelina no respondió. Dio otro paso y otro. La loba se incorporó sobre las patas traseras, mostrando los colmillos. Medía más de 1,5 metros de altura. Adelina sintió que las rodillas le flaqueaban, pero no se detuvo. «Tranquila», murmuró. «No voy a lastimarte, solo quiero ayudarte». La loba rugió, un aullido ensordecedor que hizo vibrar las paredes de la cueva, y cuando Adelina dio el último paso y levantó la piedra sobre el cepo de metal que aprisionaba la pata del animal, la loba abrió las fauces y se lanzó directamente hacia su garganta. Adelina cerró los ojos y se preparó para sentir los colmillos, pero el golpe nunca llegó. La loba se detuvo a centímetros de su rostro. Adelina podía sentir su aliento caliente, oler la sangre en su pelaje. El animal temblaba de dolor y furia, con las fauces abiertas, pero no mordió. Solo gruñó un sonido grave y amenazante que le hizo entender una cosa: un movimiento en falso y todo habría terminado. Teo gritó desde atrás con la voz quebrada por el terror. Adelina abrió los ojos lentamente. La loba seguía frente a ella con la cabeza inclinada hacia su cuello, pero inmóvil. Era como si el animal estuviera evaluándola, tratando de entender qué pretendía hacer esta mujer que se había atrevido a acercarse. «Tranquila», susurró Adelina, aunque su propia voz temblaba. «Voy a quitarte eso, pero tienes que dejarme». La loba retrocedió medio paso, dejándola respirar. Adelina bajó la mirada hacia la pata atrapada. El cepo era viejo, de hierro oxidado, con dientes afilados que se habían hundido profundamente en la carne del animal. La piel alrededor estaba hinchada, roja, supurando. Debía doler con cada respiración. Adelina se arrodilló despacio, sin movimientos bruscos. La loba la observaba con los ojos entrecerrados, lista para atacar si percibía peligro. Ella colocó la piedra junto a uno de los resortes del cepo y respiró hondo. «Perdóname por esto», murmuró y golpeó. El metal resonó con un sonido seco. La loba aulló de dolor y dio un manotazo hacia ella. Adelina apenas tuvo tiempo de echarse hacia atrás, y las garras pasaron rozándole el hombro, rasgando la tela de su vestido. Teo gritó. Paulina despertó llorando, pero el cepo había cedido un poco. Teo suplicó a su madre que parara, que se fueran. Adelina negó con la cabeza. Si dejaba a la loba, así medio liberada, medio atrapada, el animal sufriría aún más. Y si sobrevivía, la próxima vez que viera humanos, los destrozaría sin pensarlo. Volvió a acercarse. La loba ahora respiraba agitadamente, con el cuerpo tenso, los músculos listos para atacar. Adelina levantó la piedra otra vez. Esta vez sus manos no temblaban. Golpeó de nuevo, más fuerte. El metal se dobló. La loba se sacudió violentamente tratando de liberarse, y una de sus patas traseras golpeó a Adelina en las costillas, lanzándola contra la pared de la cueva. El aire se le escapó de los pulmones, cayó de rodillas jadeando con un dolor agudo atravesándole el pecho. Los niños gritaron al unísono, pero Adelina no podía detenerse. Ahora se arrastró de vuelta hacia la loba que tiraba desesperadamente de la trampa, gimiendo de dolor. Ella tomó la piedra con ambas manos, reunió todas sus fuerzas y golpeó el cepo una tercera vez. El metal se partió con un chasquido seco. La loba quedó libre. Por un instante, todo quedó en silencio. El animal miraba su pata liberada, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar.
Adelina retrocedió lentamente, arrastrándose hacia donde estaban sus hijos, sin darle la espalda a la loba. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La loba levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Adelina contuvo la respiración. El animal dio un paso hacia ella, luego otro. Sus pasos eran pesados, lentos, y Adelina supo que no tendría tiempo de proteger a los niños si la loba decidía atacar. Se había acercado demasiado. Había apostado todo a que el animal entendería su gesto y tal vez había perdido esa apuesta. La loba se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza olfateándola. Adelina cerró los ojos, abrazando a sus hijos con fuerza. Sintió el hocico húmedo del animal contra su cabello, su respiración cálida en su rostro, y entonces la loba se dio la vuelta y caminó hacia el fondo de la cueva. Se echó en el suelo de espaldas a ellos y no volvió a moverse. Adelina soltó el aire que había estado conteniendo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Teo la abrazó con fuerza, temblando. Paulina lloraba en silencio. Miguel, que había presenciado todo sin entender nada, solo miraba el fuego con los ojos muy abiertos. Teo susurró que ya había pasado. Adelina le confirmó que sí, pero sabía que la noche aún no terminaba. El fuego se estaba consumiendo rápidamente, y las ramas que quedaban no durarían hasta el amanecer. Afuera, la tormenta seguía aullando, y la loba, aunque liberada, seguía dentro de la cueva con ellos. Adelina acercó a los niños al fuego y los cubrió con la manta húmeda. Teo intentaba mantener los ojos abiertos, pero el cansancio lo vencía. Paulina ya dormía otra vez con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Solo Miguel seguía inquieto, haciendo ruiditos suaves. Adelina miró hacia el fondo de la cueva. La loba permanecía echada, inmóvil, pero de vez en cuando movía las orejas como si estuviera escuchando, como si estuviera vigilando. Las horas siguientes fueron una nebulosa de frío, cansancio y miedo. Adelina luchaba por mantenerse despierta, alimentando el fuego con las últimas astillas de madera. En algún momento de la madrugada, el viento afuera comenzó a calmarse. La tormenta estaba pasando. Cuando la primera luz grisácea del amanecer empezó a filtrarse por la entrada de la cueva, Adelina se atrevió a ponerse de pie. Sus piernas apenas respondían. El cuerpo entero le dolía, especialmente las costillas donde la loba la había golpeado. Pero estaban vivos los cuatro. Miró hacia el fondo de la cueva. La loba seguía echada en el mismo lugar, pero ahora su respiración era más tranquila, más regular. La pata herida descansaba estirada frente a ella, y aunque la herida seguía sangrando, al menos la presión del cepo ya no la estaba destrozando. Adelina despertó a los niños con cuidado. Les susurró que ya había amanecido y que debían irse. Teo se incorporó con dificultad. Paulina se frotó los ojos. Adelina cargó a Miguel en brazos y se dirigió hacia la entrada de la cueva. La nieve había dejado de caer y el mundo afuera brillaba con una luz blanca y cegadora. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de nieve virgen. Adelina miró hacia atrás una última vez. La loba levantó la cabeza y la observó en silencio. «Gracias», murmuró ella, sin saber muy bien por qué, y salió de la cueva con sus hijos. El aire frío sí quemó los pulmones. Adelina entrecerró los ojos contra el resplandor de la nieve y trató de orientarse. No sabía exactamente dónde estaban, pero si caminaban cuesta abajo, eventualmente llegarían al valle donde estaba el pueblo de Real de 14. Alguien tendría que ayudarlos. Dio el primer paso fuera de la cueva, hundiéndose hasta la rodilla en la nieve fresca, y entonces escuchó un aullido detrás de ella. Se dio la vuelta de golpe con el corazón en la garganta, empujando instintivamente a los niños detrás de ella. La loba había salido de la cueva. Estaba parada en la entrada, enorme, con el pelaje cubierto de nieve, mirándola fijamente. Cojeaba, pero se mantenía en pie y avanzaba hacia ellos. Adelina sintió que el mundo se detenía. Después de todo lo que había hecho, después de haberla liberado, la loba iba a
atacarlos de todas formas. «Corran», susurró a sus hijos, «corran hacia los árboles». Pero antes de que pudieran moverse, la loba se detuvo frente a ellos, tan cerca que Adelina podía ver las cicatrices viejas en su hocico, las marcas de años de sobrevivir en la sierra. El animal la miró a los ojos durante un largo momento y luego lentamente inclinó la cabeza hacia abajo. Fue un gesto extraño, casi como una reverencia. Emitió un sonido suave, gutural, nada parecido a los aullidos de la noche anterior. Adelina se quedó paralizada sin entender qué estaba pasando. La loba se dio la vuelta y comenzó a caminar colina arriba, dejando huellas profundas en la nieve. Pero cada pocos pasos se detenía y miraba hacia atrás como esperando algo. Theo, con voz temblorosa, dijo que creía que quería que la siguieran. Adelina miró a su hijo, luego a la loba que seguía esperando entre los árboles cubiertos de nieve. Era una locura. Una loba salvaje no guiaba a las personas a ningún lado. Los animales no pensaban así, y sin embargo, ahí estaba, mirándola por encima del hombro, moviendo las orejas, esperando. «No podemos seguirla», dijo Adelina, aunque su propia voz sonaba insegura. «Tenemos que bajar al pueblo». Pero cuando miró hacia abajo, hacia donde debería estar el sendero que llevaba a Real de 14, solo vio un mar blanco e infinito. La tormenta había borrado cualquier rastro del camino. No había huellas, no había señales, solo nieve hasta donde alcanzaba la vista. Un paso en falso, y podrían caer en un barranco oculto o perderse completamente y morir congelados antes del anochecer. La loba gruñó suavemente. No era un gruñido de amenaza, sino algo más parecido a una llamada, y volvió a caminar cuesta arriba, dejando un rastro claro de huellas en la nieve. Theo señaló la planicie blanca, diciendo que no sabían hacia dónde ir. Adelina apretó los labios, miró a Miguel que temblaba en sus brazos, miró a Paulina que se aferraba a su falda con las manos congeladas. Luego miró a la loba que se había detenido de nuevo entre los pinos esperando. «Está bien», murmuró, más para sí misma que para los niños. «Vamos a seguirla, pero solo un poco. Si veo que nos está llevando más adentro de la sierra, nos detenemos». Comenzaron a caminar siguiendo las huellas profundas que la loba dejaba en la nieve. Los niños iban pegados a su madre, asustados, pero confiando en que ella sabía lo que hacía, aunque Adelina no tenía ni idea. La loba cojeaba visiblemente, arrastrando la pata herida, pero avanzaba con determinación. De vez en cuando se detenía, miraba hacia atrás para asegurarse de que la seguían y continuaba. Los llevaba hacia arriba por una ladera empinada entre rocas cubiertas de nieve y pinos cargados que dejaban caer pequeñas avalanchas cuando el viento los sacudía. Paulina lloró después de lo que parecieron horas, diciendo que estaba cansada. Adelina le respondió que ya casi llegaban, pero no sabía a dónde. Con cada paso, el miedo crecía en su pecho. ¿Y si la loba los estaba llevando a su territorio para matarlos lejos de testigos? ¿Y si estaba demasiado débil para atacarlos en la cueva, pero ahora con la luz del día recuperaría sus fuerzas? La loba se detuvo al borde de un precipicio. Adelina contuvo la respiración y se acercó con cuidado. Desde ahí podía ver el valle completo, cubierto de blanco, y a lo lejos, muy pequeño, el humo de las chimeneas de Real de 14. Pero la loba no miraba hacia el pueblo, miraba hacia el otro lado, hacia una formación rocosa que sobresalía de la ladera como una torre de piedra. Y al pie de esa torre, apenas visible entre la nieve, había una construcción, una cabaña. No, era como la que Adelina había abandonado. Esta era más grande, más sólida, hecha de troncos gruesos y con el techo intacto. Parecía abandonada, con las ventanas cubiertas de nieve y sin humo en la chimenea, pero seguía en pie. La loba comenzó a descender hacia la cabaña. Theo preguntó si creía que hubiera alguien ahí. Adelina respondió que no lo sabía, pero que era un techo, y eso era más de lo que tenían hacía 5 minutos. Bajaron con cuidado por la pendiente, resbalando en algunos puntos, aferrándose a las ramas de los árboles para no caer. La loba llegó primero a la cabaña y se detuvo frente a la puerta cerrada.
Cuando Adelina y los niños llegaron, el animal ya se había echado en la nieve, jadeando con la pata herida estirada. Adelina se acercó a la puerta. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado, pero la madera alrededor estaba podrida. Un golpe fuerte con una piedra y el cerrojo cedió. La puerta se abrió con un chirrido. Adentro olía a humedad y madera vieja, pero estaba seco. Había una estufa de leña en una esquina, una mesa con 2 sillas y una cama con el colchón comido por los ratones. No era mucho, pero era un refugio. Adelina ordenó a Theo que buscara leña mientras dejaba a Miguel en el suelo. A Paulina le pidió que la ayudara a limpiar un poco. Trabajaron rápido. Theo encontró un montón de leña seca bajo una lona en la parte trasera de la cabaña. Adelina limpió la estufa, encendió un fuego con los últimos fósforos que tenía, y pronto el calor comenzó a llenar el espacio. Los niños se acurrucaron cerca de las llamas, y por primera vez en 2 días, dejaron de temblar. Adelina miró por la ventana. La loba seguía afuera, echada en la nieve, observando la cabaña como si estuviera montando guardia. Theo preguntó por qué no se iba. Adelina admitió que no lo sabía. Tal vez estaba esperando a que se instalaran, o tal vez no lo sabía. Esa noche, Adelina cocinó la última harina que tenían, haciendo unas tortillas duras que los niños devoraron como si fueran un festín. No quedaba nada más. Al día siguiente tendrían que encontrar comida o bajar al pueblo a pedir ayuda. Pero por esa noche estaban a salvo, calientes y vivos. Adelina acostó a los niños en la cama, cubriéndolos con todas las mantas que pudo encontrar en la cabaña. Se quedó despierta, sentada frente a la estufa, mirando las llamas bailar. Afuera escuchó un aullido. No era la loba, eran coyotes, varios, y sonaban cerca. Adelina se asomó por la ventana. En el claro frente a la cabaña, iluminado por la luz de la luna, vio al menos 5 coyotes rodeando a la loba. Los animales se movían en círculos, enseñando los dientes, acercándose poco a poco. Habían olido la sangre de la herida y sabían que la loba estaba débil. La loba intentó ponerse de pie, pero la pata herida cedió. Cayó pesadamente en la nieve. Los coyotes se acercaron más, aullando, envalentonados. Adelina sintió que algo se rompía en su pecho. Ese animal los había salvado. Los había guiado hasta este refugio cuando estaban perdidos, y ahora iba a morir destrozada por una manada de carroñeros. Sin pensarlo 2 veces, Adelina tomó un tronco ardiente de la estufa y salió corriendo de la cabaña. ¡Fuera!, gritó agitando el fuego en el aire. ¡Lárguense! Los coyotes retrocedieron, sorprendidos por la aparición repentina de una mujer gritando en la noche. Pero no se fueron, solo se alejaron unos metros, gruñendo, esperando otra oportunidad. Adelina se colocó entre la loba y los coyotes con el tronco ardiente en una mano. La loba la miró con esos ojos amarillos y Adelina creyó ver algo en ellos. Reconocimiento, gratitud. Le dijo que no dejaría que la mataran, no después de lo que había hecho por ellos. Los coyotes dieron vueltas alrededor de ellos durante varios minutos, pero eventualmente se cansaron y desaparecieron entre los árboles. Adelina esperó hasta estar segura de que se habían ido. Luego miró a la loba que seguía echada en la nieve. «Tienes que entrar», le dijo, sabiendo que sonaba ridículo hablarle a un animal salvaje. «Vas a morir de frío ahí afuera con esa herida». La loba no se movió. Adelina suspiró y regresó a la cabaña. Trajo más leña y encendió una fogata justo afuera de la puerta. Al menos así la loba tendría calor durante la noche. Era lo mejor que podía hacer. Cuando volvió adentro, Theo estaba despierto, mirándola desde la cama. Le preguntó a su madre por qué ayudaba a la loba. Adelina le respondió que porque ella los había ayudado primero y porque era lo correcto. Theo asintió y volvió a dormirse. Adelina se quedó mirando el fuego agotada, pero incapaz de cerrar los ojos. Afuera, la loba descansaba junto a la fogata, y por primera vez, desde que su esposo había muerto, desde que la habían echado de su propia casa, desde que había huido con sus hijos en medio de una tormenta mortal, Adelina sintió algo que no esperaba sentir: esperanza. Al amanecer,
Adelina despertó con un ruido extraño, un rasguño constante, como si alguien estuviera arañando madera. Se levantó de golpe y corrió hacia la ventana. La loba estaba frente a la puerta de la cabaña, pero no estaba sola. Junto a ella, en la nieve, había un venado muerto, todavía caliente con la sangre manchando el blanco a su alrededor. La loba había cazado y había traído la presa hasta la puerta de la cabaña como una ofrenda. Adelina salió lentamente. La loba retrocedió unos pasos, dejándole el venado. La miraba esperando, y entonces Adelina entendió. No era gratitud, era algo más profundo, más antiguo, era un pacto. Adelina se arrodilló junto al venado con las manos temblando. Había suficiente carne ahí para alimentar a sus hijos durante semanas, suficiente para sobrevivir el invierno. Levantó la vista hacia la loba con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. La loba la observó un momento más, luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse cojeando entre los árboles. Pero antes de desaparecer completamente, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y Adelina supo, con una certeza que no podía explicar, que no sería la última vez que vería a esa loba. 3 días después, cuando Adelina finalmente bajó al pueblo de Real de 14 con los niños para pedir provisiones y avisar que estaban a salvo, nadie creyó su historia. Hablaron de alucinaciones por el frío, de delirios causados por el hambre. Pero cuando un grupo de hombres subió a verificar la cabaña donde se habían refugiado, encontraron algo que los dejó helados. Huellas, enormes huellas de loba rodeando la cabaña y junto a la puerta, marcas de garras en la madera, como si el animal hubiera estado montando guardia. Pero eso no fue lo que más los perturbó. Lo que realmente los dejó sin palabras fue lo que encontraron en el sótano de la cabaña, escondido bajo una trampilla que Adelina no había notado en la oscuridad. Cajas, docenas de cajas cerradas con candados, y cuando las abrieron, lo que había adentro cambiaría todo para Adelina y sus hijos, y explicaría por qué alguien en ese mismo momento estaba subiendo la sierra con muy malas intenciones, buscando esa cabaña que creía abandonada. Adelina estaba en el mercado de Real de 14, comprando frijoles con las pocas monedas que le había prestado una vecina cuando escuchó los gritos. Corrió hacia la plaza junto con otros curiosos y vio a don Refugio, el herrero del pueblo, llegar a caballo con 3 hombres más, todos con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos. Don Refugio gritaba que habían encontrado algo en la cabaña y que debían avisar al delegado. Adelina sintió que el estómago se le contraía. Había dejado a los niños con doña Carmela, la dueña de la fonda, mientras hacía las compras. Ahora se abrió paso entre la gente hasta llegar junto a don Refugio. Le preguntó qué habían encontrado, tratando de mantener la voz firme. Don Refugio la miró como si acabara de ver un fantasma. Le dijo que habían encontrado oro, barras de oro, y que no eran pocas, que había suficiente ahí arriba como para comprar medio pueblo. El murmullo de la gente se convirtió en un rugido de exclamaciones. Adelina sintió que las piernas le flaqueaban. Oro, en la cabaña donde ella y sus hijos se habían refugiado, en el sótano que no había visto, porque estaba demasiado ocupada tratando de mantenerlos vivos. Uno de los hombres sacó un papel doblado de su chamarra, viejo y manchado de humedad, pero las letras seguían siendo legibles. Era una escritura. La cabaña tenía dueño, o lo había tenido. Se lo pasó a don Refugio, quien lo leyó en voz alta. Propiedad de Jacinto Medina, minero, registrada en el año 1942. Don Refugio levantó la vista hacia Adelina. Le explicó que esa cabaña llevaba abandonada más de 30 años, que nadie sabía que Medina había dejado algo ahí. Alguien entre la multitud preguntó qué hacía un minero con tanto oro escondido. Otro respondió que probablemente lo robó o lo sacó ilegalmente de alguna mina del gobierno. Adelina escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Su mente trabajaba rápido. Si ese oro había estado escondido durante más de 30 años, significaba que quien lo había puesto ahí estaba muerto. Pero también significaba que alguien más podía saber de su existencia.
alguien que tal vez había estado buscándolo durante décadas. Don Refugio le dijo a Adelina con seriedad que ella y sus hijos habían encontrado esa cabaña y que según la ley tenían derecho al hallazgo. Adelina parpadeó confundida. Don Refugio le explicó que si una propiedad estaba abandonada por más de 20 años y nadie reclamaba lo que había dentro, quien lo encontraba podía quedárselo. Así era la ley. Tendría que ir al delegado y hacer el papeleo, pero ese oro era suyo. La gente estalló en comentarios. Algunos felicitaban a Adelina, otros murmuraban con envidia. Una mujer escupió en el suelo al pasar junto a ella, diciendo con desprecio la suerte que tenía esa viuda. Mientras ellos se mataban trabajando, ella encontraba una fortuna escondida en el monte. Adelina no les prestó atención. Solo podía pensar en sus hijos, en que ahora podrían tener una casa de verdad, comida todos los días, ropa nueva, educación, todo lo que les había sido arrebatado cuando la familia de su esposo la echó. Pero algo en su interior le decía que las cosas no serían tan simples, y tenía razón. Esa misma tarde, mientras Adelina estaba en la delegación llenando papeles con un funcionario aburrido que mascaba tabaco, un hombre llegó a caballo a Real de 14. Era alto, con la piel curtida por el sol y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Vestía ropa de vaquero, pero llevaba una pistola al cinto que no era de adorno. Se llamaba Gilberto Medina y era el sobrino de Jacinto Medina. Gilberto entró a la cantina del pueblo y pidió un tequila. El cantinero, un hombre gordo llamado Esteban, le sirvió mientras lo miraba de reojo. Esteban le preguntó si venía de paso o buscaba algo, con la curiosidad característica de los cantineros. Gilberto respondió sin mirarlo que buscaba una cabaña, una que perteneció a su tío, por la Sierra de Divisadero. Esteban dejó de limpiar el vaso que tenía en las manos. Exclamó que qué casualidad, que justo ese día habían encontrado algo interesante ahí. Gilberto levantó la vista lentamente. Sus ojos eran oscuros y fríos. Preguntó qué habían encontrado. Esteban, nervioso, de repente tragó saliva. Le dijo que oro, barras de oro que su tío había dejado escondidas. Una viuda y sus hijos se refugiaron ahí durante la nevada y lo descubrieron. Ahora ella iba a reclamar el hallazgo. El rostro de Gilberto no mostró ninguna emoción, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del vaso de tequila. Preguntó cómo se llamaba esa viuda. Esteban le dijo que Adelina Cortés. Gilberto se bebió el tequila de un trago, dejó unas monedas en la barra y salió de la cantina. Sin decir otra palabra, Esteban lo vio subir a su caballo y galopar hacia la delegación. Cuando Gilberto llegó, Adelina estaba saliendo con un papel en la mano y una expresión de alivio en el rostro. Los niños corrían a su alrededor emocionados porque su madre les había prometido que comerían carne esa noche. Gilberto le bloqueó el paso y le preguntó si era Adelina Cortés. Adelina se detuvo en seco. Había algo en la mirada de ese hombre que le erizó la piel. Le confirmó que sí y preguntó quién era. Gilberto se presentó como sobrino de Jacinto Medina, dueño de la cabaña donde ella se había metido sin permiso. Adelina apretó el papel contra su pecho. Le dijo que la cabaña estaba abandonada, que se refugiaron ahí porque iban a morir congelados y que según la ley tenía derecho al hallazgo. Gilberto soltó una risa seca. Le dijo que ese oro no era un hallazgo, que era herencia familiar, que su tío trabajó toda su vida en las minas para acumular esa fortuna y que él era su único heredero. Adelina le preguntó que si su tío había muerto hacía más de 30 años, ¿dónde había estado él todo ese tiempo? Gilberto respondió con voz gélida que buscando, y que ahora que lo había encontrado, no iba a dejar que una viuda cualquiera se lo quitara. La gente que pasaba por la calle comenzó a detenerse, formando un círculo alrededor de ellos. Adelina sintió las miradas, el murmullo. Algunos ya estaban del lado de Gilberto, diciendo que era su familia, que tenía más derecho que ella. Don Refugio salió de la herrería al escuchar el alboroto. Le dijo a Gilberto que Adelina había encontrado ese oro, que ella tenía los papeles firmados por el delegado. Gilberto respondió sin apartar la vista de Adelina
que los papeles no significaban nada si él presentaba el testamento de su tío, y que lo iba a presentar. Pero mientras tanto, le recomendó que no tocara nada de esa cabaña, porque si algo faltaba cuando él volviera a revisarla no se pondría amable. Adelina le preguntó si la estaba amenazando, sintiendo que la furia crecía en su pecho. Gilberto se acercó tanto que ella pudo oler el tequila en su aliento. Le dijo que no era una amenaza, que era una promesa, que ese oro era suyo y que lo iba a recuperar costara lo que costara. Se dio la vuelta y se alejó hacia su caballo. Antes de subirse, gritó hacia la gente reunida que quien ayudara a esa mujer a llevarse lo que era suyo iba a tener problemas con él, y que en ese pueblo todos sabían que él no olvidaba las ofensas. Montó su caballo y galopó fuera del pueblo, levantando una nube de polvo. Adelina se quedó parada en medio de la calle, temblando de furia e impotencia. Las miradas de la gente ya no eran de curiosidad, eran de miedo. Nadie quería enemistarse con un Medina. Esa familia tenía fama de violenta. Don Refugio se acercó y le puso una mano en el hombro. Le sugirió a Adelina que tal vez debería dejar eso, que ese hombre era peligroso. Adelina respondió con voz firme que no, que había encontrado ese oro cuando estaba huyendo por su vida con sus hijos, cuando nadie en ese pueblo les dio refugio, cuando todos le dieron la espalda porque no tenía un esposo que la defendiera. Ese oro era suyo y no iba a renunciar a él. Esa noche, Adelina no pudo dormir. Se quedó sentada en la habitación que doña Carmela le había prestado en la fonda, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras. Sabía que Gilberto no iba a rendirse. Hombres como él nunca lo hacían. Y ella, una viuda, sin familia, sin dinero, sin protección, estaba en una posición muy vulnerable. Pero había algo más que la inquietaba, algo que había visto en los ojos de Gilberto. No era solo codicia, era reconocimiento, como si él supiera algo sobre ese oro que ella desconocía, algo importante. Al amanecer, Adelina tomó una decisión. No iba a esperar a que Gilberto volviera con abogados o con hombres armados. Iba a regresar a la cabaña. Iba a revisar cada centímetro de ese sótano, y si había algo más escondido ahí, algo que explicara por qué ese oro era tan importante, lo iba a encontrar. Le pidió a doña Carmela que cuidara a los niños por un día más. La mujer aceptó a regañadientes, preocupada de que Adelina se metiera en problemas. Pero Adelina había tomado su decisión. Subió a la sierra sola, siguiendo el mismo camino que había recorrido con sus hijos días atrás. La nieve empezaba a derretirse con el sol de la mañana, dejando al descubierto la tierra oscura y las rocas. Cuando llegó a la cabaña, el sol ya estaba alto. La puerta seguía abierta, tal como don Refugio y los otros la habían dejado. Adelina entró y bajó directamente al sótano por la trampilla. La luz que entraba por las grietas del techo iluminaba las cajas vacías. Los hombres se habían llevado las barras de oro para ponerlas en custodia del delegado hasta que se resolviera la disputa legal. Pero Adelina no estaba buscando oro. Revisó las paredes del sótano, golpeándolas suavemente con los nudillos, buscando huecos. Levantó las tablas del piso una por una, y después de una hora de búsqueda, cuando ya empezaba a perder la esperanza, encontró algo. Una caja de metal pequeña escondida detrás de una piedra suelta en la pared. La sacó con cuidado y la abrió. Dentro había un cuaderno viejo con las páginas amarillentas y manchadas de humedad, y un mapa dibujado a mano con marcas rojas que señalaban varios puntos en la sierra. Adelina abrió el cuaderno y comenzó a leer. Las primeras páginas eran entradas de diario de Jacinto Medina. Hablaban de su trabajo en las minas, de las condiciones terribles, de los capataces abusivos, pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Jacinto había descubierto algo, una veta de oro que los dueños de la mina no conocían, y durante años, poco a poco, había estado robando oro de esa veta secreta y escondiéndolo en su cabaña, pero no era el único que lo sabía. La última entrada del diario estaba fechada 3 días antes de su muerte. Adelina la leyó con el corazón acelerado. Mi sobrino Gilberto me visitó hoy, descubrió lo del oro.
Me exigió que le dijera dónde lo había escondido. Le dije que no. Me amenazó. Dijo que si no le decía me mataría. Tengo miedo. Voy a esconder este cuaderno. Si algo me pasa, que la verdad quede escrita. Adelina cerró el cuaderno con las manos temblando. Gilberto no solo sabía del oro, había amenazado a su tío por él, y tal vez incluso lo había matado. Un ruido afuera la hizo levantar la vista de golpe. Pasos pesados, múltiples. Adelina subió rápidamente del sótano y miró por la ventana. 3 hombres a caballo se acercaban a la cabaña y al frente, con una escopeta colgando del hombro, venía Gilberto Medina. Adelina sintió que el pánico la invadía. Estaba sola, desarmada, y 3 hombres armados estaban a punto de entrar a la cabaña. Guardó el cuaderno y el mapa dentro de su vestido, pegados contra su pecho. No podía dejar que Gilberto los encontrara. Eran la única prueba de lo que había hecho. Los hombres desmontaron frente a la cabaña. Gilberto gritó desde afuera que sabía que vendría, que no pudo resistirse, que quería ver si había algo más que robar. Adelina no respondió. Buscó desesperada algo que pudiera usar como arma, una pala, un cuchillo, cualquier cosa. Gilberto le ordenó que saliera despacio, que no la lastimaría, que solo quería hablar. Era mentira. Adelina lo sabía. Hombres como Gilberto no hablaban, actuaban. La puerta se abrió de golpe. Los 3 hombres entraron con las armas en alto, y entonces desde el bosque llegó un aullido que hizo temblar las paredes de la cabaña. Los hombres se congelaron. Gilberto palideció, y entre los árboles, avanzando lentamente, con la pata herida apenas sanada, apareció la loba. La loba medía casi 1,5 metros de altura cuando se alzaba sobre las patas traseras. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz del sol, y la cicatriz donde había estado el cepo era visible, una marca rojiza en la pata delantera. Los ojos amarillos estaban fijos en los 3 hombres que habían invadido la cabaña. Gilberto retrocedió un paso con la escopeta temblando en sus manos. Uno de sus acompañantes, un hombre flaco con bigote ralo, susurró de dónde diablos había salido ese animal. La loba avanzó lentamente hacia la cabaña. No corría, no atacaba, solo caminaba con esa determinación pesada y terrible de los depredadores que saben que no tienen rival. El suelo crujía bajo su peso. Su respiración era un gruñido grave y constante. Gilberto levantó la escopeta. Gritó que no se movieran, aunque no quedaba claro si hablaba con sus hombres o con la loba. Adelina seguía dentro de la cabaña, paralizada junto a la ventana. La loba se detuvo frente a la puerta, bloqueando completamente la salida. Giró la cabeza hacia ella, y sus miradas se encontraron. Por un segundo, Adelina vio algo en esos ojos. Reconocimiento, memoria. El animal no había olvidado quién le había quitado la trampa, quién la había alimentado, quién la había defendido de los coyotes, y ahora había vuelto. Gilberto le ordenó a Adelina que saliera despacio, que ese animal la iba a matar. Adelina respondió con voz temblorosa pero firme, que no lo haría. Gilberto le preguntó si estaba loca, que era una loba salvaje. Adelina dio un paso hacia la puerta. La loba no se movió, solo la observaba. Ella extendió lentamente una mano con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La loba inclinó el hocico hacia su mano y olfateó. Un gruñido suave salió de su garganta, pero no era amenazante, era casi reconfortante. Uno de los hombres de Gilberto, un tipo corpulento con sombrero de ala ancha, dio un paso atrás y su bota pisó una rama seca. El chasquido resonó en el silencio. La loba giró la cabeza hacia él y atacó. Fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El animal se lanzó contra el hombre corpulento, quien gritó y levantó los brazos para protegerse. La loba lo derribó de un manotazo, tirándolo al suelo. El hombre rodó por la nieve aterrorizado, tratando de alejarse. Gilberto levantó la escopeta y disparó. El estruendo del disparo atravesó el aire. Adelina gritó. La loba huyó, pero el tiro había fallado por centímetros, impactando en un árbol cercano. El animal se volvió hacia Gilberto con los colmillos expuestos, los ojos brillando con furia.
El hombre del bigote ralo gritó que corrieran, y los tres se echaron a correr hacia sus caballos. La loba los persiguió durante unos metros, aullando, pero su pata herida no le permitía correr a toda velocidad. Los hombres llegaron a sus caballos, montaron torpemente y salieron galopando cuesta abajo sin mirar atrás. Gilberto fue el último en montar. Antes de irse, miró hacia Adelina con una expresión de odio puro. Gritó que eso no terminaba ahí, que volvería con más hombres y que cuando lo hiciera, ese animal y ella lamentarían haberlo desafiado. Galopó detrás de los otros, desapareciendo entre los pinos. El silencio volvió a la sierra. Solo se escuchaba el viento entre las ramas y la respiración pesada de la loba. El animal se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la cabaña. Se echó frente a la puerta con la cabeza apoyada sobre las patas y cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Adelina salió lentamente. Sus piernas apenas la sostenían. Se arrodilló en la nieve a 1 metro de la loba con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Volviste», susurró. «Sabías que estaba en peligro y volviste». La loba abrió un ojo y la miró. No era una mirada humana. No había palabras ni promesas en ella, pero había algo, una conexión que Adelina no podía explicar y que tampoco necesitaba entender. Se quedó ahí sentada durante un largo rato, temblando por la adrenalina, abrazándose a sí misma. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas. Pronto oscurecería y Adelina sabía que tenía que volver al pueblo. Pero algo le decía que Gilberto no iba a esperar mucho para cumplir su amenaza. Necesitaba ayuda, necesitaba que alguien creyera su historia y, sobre todo, necesitaba proteger a sus hijos. Se puso de pie y miró a la loba. Le dijo que tenía que irse, que sus niños la estaban esperando. La loba no se movió, solo siguió echada frente a la cabaña como una guardiana silenciosa. Adelina comenzó a caminar cuesta abajo. Cuando había avanzado unos 50 metros, se dio la vuelta. La loba seguía ahí observándola. Levantó una mano en un gesto de despedida, sabiendo que probablemente se vería ridícula, pero no le importó. «Gracias», dijo en voz alta y siguió caminando. Llegó a Real de 14 cuando ya había oscurecido. Las calles estaban vacías con solo algunas luces encendidas en las casas. Fue directo a la fonda de un «Doña Carmela». La mujer la recibió en la puerta con expresión preocupada. Le dijo a Adelina que gracias a Dios estaba bien, que estaba a punto de mandar a buscarla. Sus niños estaban dormidos, pero algo había pasado esa tarde. Adelina preguntó qué había pasado. Doña Carmela le contó que Gilberto Medina había venido al pueblo, que entró a la cantina gritando que ella le había mandado una loba para matarlo. Nadie le creyó, pensaron que estaba borracho. Pero luego llegaron los otros 2 hombres que iban con él, todos con las ropas rotas y rasguños en la cara. Dijeron que una loba gigante los había atacado en la sierra. Adelina sintió que el estómago se le contraía. Preguntó qué más. Doña Carmela le dijo que habían dicho que ella controlaba al animal, que era brujería, que Gilberto estaba reuniendo hombres, que decía que iba a subir al amanecer con una cuadrilla armada para matar a la loba y llevársela a ella arrestada por brujería y robo. Adelina preguntó con qué autoridad la arrestarían. Doña Carmela le explicó que con la del dinero, que Gilberto le había pagado al alguacil 5 barras de oro para que lo respaldara. Ahora el alguacil decía que ella no tenía derecho al hallazgo porque había evidencia de que la cabaña todavía pertenecía a la familia Medina. Adelina apretó los puños. Por supuesto, el dinero siempre compraba la justicia. Hombres como Gilberto siempre encontraban la manera de salirse con la suya. Adelina le dijo a doña Carmela que tenía que sacar a sus hijos de ahí esa noche antes de que vinieran por ella. Doña Carmela le preguntó a dónde iría, que era de noche, que había lobos en la sierra. Adelina respondió que no le importaba, que si se quedaba Gilberto le quitaría a sus hijos, y ese oro era lo único que podía darles una vida mejor. Doña Carmela suspiró y desapareció en la cocina. Volvió con un saco de tela lleno de tortillas, queso y cecina. Le dijo que tomara lo que tenía y que tuviera mucho cuidado,
que ese hombre no pararía hasta recuperar lo que creía que era suyo. Adelina subió a despertar a los niños. Teo abrió los ojos confundido. Le preguntó a su madre qué pasaba. Adelina le dijo que tenían que irse, ahora. El niño preguntó a dónde. De vuelta a la cabaña, le respondió Adelina, que era el único lugar seguro. Paulina se despertó llorando, asustada por los susurros urgentes. Adelina la cargó en brazos mientras Teo tomaba a Miguel. Salieron por la puerta trasera de la fonda, caminando pegados a las sombras de las casas. Adelina sabía que era una locura volver a la sierra de noche con 3 niños pequeños, con Gilberto probablemente montando guardia en algún lado, pero no tenía opción. Si se quedaba en el pueblo, estaría a merced de un sistema corrupto que siempre favorecía a los poderosos. Al menos en la sierra tenía a la loba, y tenía el cuaderno que probaba la verdad sobre Gilberto. Caminaron durante horas siguiendo el sendero que ya se sabía de memoria. La luna iluminaba el camino y el aire frío les cortaba la piel. Los niños estaban agotados, pero no se quejaban. Ya habían aprendido que cuando su madre decía que había peligro, no era exageración. Cuando llegaron a la cabaña, la loba seguía ahí, echada frente a la puerta como si los hubiera estado esperando. Adelina sintió una oleada de alivio al verla. Los niños, sin embargo, retrocedieron asustados. Teo susurró que era la loba. Adelina le dijo que lo sabía, pero que no les haría daño, que confiaran en ella. Se acercó lentamente al animal. La loba levantó la cabeza y la observó. Adelina extendió la mano y, para su sorpresa, la loba la dejó tocar su hocico. El pelaje era áspero, cálido. Adelina sintió el latido poderoso del corazón del animal bajo su palma. «Gracias por cuidar este lugar», le dijo. Entraron a la cabaña. Adelina encendió el fuego y acostó a los niños cerca de la estufa. Teo se quedó despierto, mirando hacia la puerta donde la loba seguía montando guardia afuera. Le preguntó a su madre por qué los protegía. Adelina le respondió que porque los animales entendían la bondad, hijo, y recordaban quién los había ayudado cuando más lo necesitaban. El niño preguntó qué pasaría al día siguiente cuando viniera ese hombre malo. Adelina no respondió de inmediato. Miró el cuaderno que había escondido bajo su vestido. Luego miró hacia la ventana, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de gris. «Mañana vamos a pelear», dijo finalmente, «y vamos a ganar». Pero en su interior, Adelina no estaba tan segura. Gilberto vendría con hombres armados, hombres que no tendrían piedad. Y aunque la loba era fuerte, no podía detener balas. Se quedó despierta toda la noche vigilando por la ventana, esperando ver las antorchas de los hombres de Gilberto subiendo por la ladera. Y cuando el sol finalmente salió por completo sobre las montañas, iluminando la nieve derretida y los pinos verdes, Adelina vio algo que hizo que el corazón se le detuviera. No eran 3 hombres los que subían, eran 10, armados con rifles, escopetas y antorchas, y al frente, con una sonrisa cruel en el rostro, cabalgaba Gilberto Medina. Venían a tomar lo que él consideraba suyo y no iban a dejar testigos. Adelina despertó a los niños de inmediato. Teo se incorporó asustado al ver la expresión en el rostro de su madre. Preguntó qué pasaba. Adelina le dijo que venían por ellos muchos hombres, que tenían que esconderse en el sótano y no salir hasta que ella lo dijera. Que pasara lo que pasara, no hicieran ruido. Paulina empezó a llorar. Adelina la abrazó con fuerza. Le dijo que la escuchara, que mamá los protegería, pero que necesitaba que fuera muy valiente. La niña asintió entre sollozos. Adelina bajó a los 3 niños al sótano. Les dejó el saco con comida y cerró la trampilla, cubriéndola con una alfombra vieja. Si los hombres entraban, tal vez no notarían que había un escondite debajo. Luego salió de la cabaña. La loba seguía echada frente a la puerta. Cuando la vio, se puso de pie lentamente. Podía sentir la tensión en el aire. Los animales siempre sabían cuando se acercaba el peligro. Adelina miró hacia el sendero. Los hombres ya estaban más cerca. Podían ver sus siluetas entre los árboles.
escuchar el relincho de los caballos. 10 contra una y contra una loba herida que apenas podía correr. No tenía armas, no tenía refuerzos, solo tenía la verdad escrita en un cuaderno viejo y un animal salvaje que, por razones que nadie entendería jamás, había decidido quedarse a su lado. Los hombres llegaron al claro frente a la cabaña y formaron un semicírculo. Todos llevaban rifles o escopetas. El alguacil del pueblo, un hombre barrigón llamado Evaristo, iba entre ellos con una insignia oxidada en el pecho. Gilberto desmontó con calma, sonriendo como si ya hubiera ganado. «Buenos días, Adelina», dijo con falsa cortesía. «Vengo con una orden oficial para arrestarte por ocupación ilegal de propiedad privada y robo de bienes familiares». Adelina respondió sin moverse de donde estaba que esa propiedad estaba abandonada hacía más de 30 años y que el oro era un hallazgo legal, que tenía los papeles firmados. Evaristo intervino, escupiendo tabaco en el suelo, que los papeles no valían nada, que él era la autoridad ahí y que decía que esa cabaña y todo lo que había dentro le pertenecía a la familia Medina. Así que debía entregarles las llaves y venirse con ellos sin causar problemas. Adelina le dijo que no tenía llaves y que no se iría a ningún lado. Gilberto soltó una carcajada. Le dijo que mirara nada más, que la viudita se creía valiente. Le preguntó dónde estaban sus hijos, si los había escondido para que no los vieran. El corazón de Adelina se aceleró. No podía dejar que supieran que los niños estaban en el sótano. Les dijo que se habían quedado en el pueblo con doña Carmela. Gilberto le dijo que mentía, que sus hombres habían vigilado la fonda toda la noche, que nadie los había visto ahí, que estaban ahí, y que cuando terminara con ella, se encargaría de que esos niños terminaran en un orfanato donde aprendieran a respetar la ley. La furia estalló en el pecho de Adelina como un incendio. Le dijo que no tenía derecho a amenazar a sus hijos, que él había matado a su propio tío por codicia. El silencio cayó sobre el claro como una piedra. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Gilberto palideció. Le preguntó qué había dicho. Adelina sacó el cuaderno de su vestido y lo levantó en alto. Le dijo que había encontrado el diario de Jacinto Medina, que ahí estaba escrito todo. Cómo descubrió que él sabía del oro, cómo lo amenazó, cómo le dijo que no le diría dónde lo había escondido. Y 3 días después apareció muerto en la sierra. Todos creyeron que fue un accidente, pero que él lo había matado, ¿verdad, Gilberto? Los hombres murmuraron entre ellos. Algunos bajaron las armas, incómodos. El alguacil Evaristo se rascó la cabeza dudando. Gilberto apretó los dientes. Dijo que eso no probaba nada, que eran las fantasías de un viejo moribundo. Adelina le dijo que entonces no le importaría que lo leyera en voz alta frente a todos esos hombres, y que luego podían ir al pueblo y dejar que el juez federal decidiera quién decía la verdad. Gilberto sacó la pistola de su cinturón y la apuntó directamente a la cabeza de Adelina. Le ordenó que le diera ese cuaderno. Ahora. Adelina no se movió. La loba, que había permanecido quieta hasta ese momento, se incorporó sobre las 4 patas y soltó un gruñido profundo que hizo temblar el aire. Los caballos relincharon nerviosos. 2 de los hombres retrocedieron instintivamente. Gilberto advirtió que controlara a ese animal o le dispararía. Adelina respondió que no podía controlarla, que no era suya, pero que sí sabía reconocer a un asesino cuando lo veía. La loba dio un paso hacia Gilberto. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad salvaje. El hombre del rifle más cercano levantó el arma apuntando al animal. Evaristo gritó que no dispararan, que si mataban a esa loba habría problemas, que era una especie protegida. Gilberto gruñó que le importaba un comino la especie, que ese animal casi mataba a sus hombres ayer y que hoy iba a morir. Adelina le dijo, con voz firme, que si le disparaba, ese cuaderno terminaría en manos del juez federal y todos sabrían que era un asesino. Porque antes de venir ahí, le había dejado una copia a doña Carmela con instrucciones de entregársela a las autoridades si no regresaba al pueblo antes del mediodía. Era mentira, no había ninguna copia. Pero Gilberto no lo sabía. El hombre dudó.
Su mano tembló ligeramente sobre la pistola. Los otros hombres miraban entre ellos, claramente incómodos con la situación. Habían venido a asustar a una viuda indefensa, no a participar en un asesinato. Uno de ellos, un hombre de barba gris, le dijo a Gilberto que tal vez deberían volver al pueblo y resolver eso con el juez, que si ella tenía pruebas. Gilberto rugió que se callara, que todos eran unos cobardes, que les había pagado para que lo ayudaran, no para que lo cuestionaran. El hombre de barba gris respondió que les había pagado para ayudarlo a recuperar su herencia, no para encubrir un asesinato. Dos de los hombres bajaron sus armas y dieron un paso atrás, luego otros dos. El alguacil Evaristo se quitó el sombrero y se rascó la calva, sudando a pesar del frío. Le dijo a Gilberto que no quería problemas con el gobierno federal, que si esa mujer tenía evidencia de un crimen tenía que investigar. Gilberto gritó que tenía que hacer lo que él le dijera. Evaristo le respondió, visiblemente nervioso, que le devolvería las 5 barras de oro, pero que no arrestaría a nadie sin una orden del juez, que eso se había salido de control. Gilberto miró a su alrededor. De los 10 hombres que había traído, solo quedaban 3, con las armas levantadas. Los demás ya habían retrocedido hacia sus caballos, listos para irse. La furia en su rostro era palpable. Adelina sabía que había ganado esa batalla, pero también sabía que hombres como Gilberto no aceptaban la derrota. «Está bien», dijo él con voz peligrosamente calmada bajando la pistola. «Vamos a resolver esto con el juez. Pero Adelina, escúchame bien. Si ese cuaderno dice lo que tú dices que dice, voy a contratar a los mejores abogados de Guadalajara para demostrar que es falso. Y cuando gane, porque voy a ganar, te voy a quitar hasta el último centavo de ese oro, y a tus hijos los voy a mandar a un orfanato tan lejos que nunca los vas a volver a ver». Se dio la vuelta y montó su caballo. Los otros hombres lo siguieron, algunos con las cabezas gachas, claramente arrepentidos de haberse metido en ese asunto. Evaristo fue el último en irse. Antes de montar, miró a Adelina con expresión seria. Le dijo que si ese cuaderno decía la verdad, necesitaba presentarlo ante un juez lo antes posible y que necesitaba protección, que Gilberto Medina no dejaría esto así. Adelina le respondió que lo sabía. El alguacil se fue y el claro quedó en silencio. Adelina se dejó caer de rodillas en la nieve, temblando de pies a cabeza. La loba se acercó y se echó a su lado. Adelina apoyó la cabeza contra el pelaje cálido del animal y lloró. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de agotamiento, de furia, de la terrible certeza de que esa guerra apenas comenzaba. Después de un rato, bajó al sótano y sacó a los niños. Los 3 estaban pálidos y asustados. Theo había escuchado todo desde abajo. Le preguntó a su madre si era verdad lo que había dicho, que ese hombre había matado a su tío. Adelina le respondió que sí, mi amor, y que por eso tenían que ser muy cuidadosos. El niño preguntó qué harían. Adelina miró el cuaderno en sus manos, luego miró a sus hijos y finalmente miró a la loba que seguía echada frente a la cabaña, como una guardiana silenciosa. «Vamos a ir al pueblo. Vamos a presentar este cuaderno ante el juez federal y vamos a asegurarnos de que Gilberto Medina pague por lo que hizo». Durante los siguientes 3 días, Adelina y los niños se quedaron en la cabaña esperando. Doña Carmela subió una vez con provisiones y noticias. Gilberto había contratado a 2 abogados de la Ciudad de México y estaba preparando una demanda masiva contra Adelina. Pero también había rumores de que la gente del pueblo empezaba a hablar, de que algunos recordaban cosas extrañas sobre la muerte de Jacinto Medina, de que tal vez la viuda tenía razón. El 4.º día, un hombre llegó a caballo a la cabaña. Era joven, vestía traje y llevaba un maletín de cuero. Se presentó como licenciado Navarro, abogado enviado por el juez federal de Guadalajara para investigar las acusaciones. Adelina le entregó el cuaderno. El abogado lo leyó completo tomando notas. Cuando terminó, miró a Adelina con expresión grave. Le dijo que ese documento era muy serio, señora Cortés, que si era auténtico, podría reabrir el caso de la muerte de Jacinto Medina
como homicidio. Adelina le afirmó que era auténtico, que podía verificar la letra con otros documentos que Jacinto hubiera firmado y que podía investigar lo que pasó hacía 30 años. El abogado asintió. Le dijo que lo haría, pero que debía entender que eso sería un proceso largo, que Gilberto Medina tenía dinero y contactos, que pelearía con todo lo que tenía. Adelina le dijo que lo sabía, y mientras tanto, el abogado le advirtió que ella y sus hijos estaban en peligro, que necesitaban protección. Adelina preguntó qué tipo de protección. El licenciado Navarro miró por la ventana hacia la loba que seguía echada afuera. Le dijo que había escuchado historias extrañas sobre ella y ese animal. Algunos decían que era brujería, otros que era un milagro. Le preguntó qué decía ella. Adelina sonrió con tristeza. Le dijo que era un animal herido que no había olvidado una buena acción nada más. El abogado guardó el cuaderno en su maletín. Le dijo que presentaría eso ante el juez al día siguiente. Mientras tanto, le sugirió que bajara al pueblo y se quedara con alguien de confianza, que Gilberto no atacaría en un lugar público. Esa noche Adelina preparó a los niños para bajar, pero antes de irse, salió una última vez a ver a la loba. El animal estaba echado bajo un pino con la nieve cayendo suavemente sobre su pelaje. «Gracias», le dijo Adelina. «No sé si te volveré a ver, pero nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotros». La loba la miró con esos ojos amarillos e inteligentes. Luego se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el bosque. Se detuvo al borde de los árboles y miró hacia atrás una última vez y desapareció en la oscuridad. Adelina sintió un nudo en la garganta. Era el final de algo, o tal vez el principio. Al día siguiente en el pueblo, el licenciado Navarro presentó el cuaderno ante el juez federal. La noticia se expandió como pólvora. Gilberto Medina fue citado para declarar. Sus abogados intentaron desacreditar el documento, pero expertos en caligrafía confirmaron que la letra era de Jacinto Medina. Y cuando investigaron más a fondo, encontraron testigos que recordaban peleas violentas entre Gilberto y su tío semanas antes de la muerte del anciano. El caso se reabrió oficialmente como investigación por homicidio, pero Gilberto no esperó el veredicto. La noche antes de su arresto formal, huyó del pueblo. Nadie supo hacia dónde. Algunos dijeron que había ido a la Ciudad de México, otros que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Lo único seguro era que había desaparecido, y con su desaparición, su demanda contra Adelina quedó sin efecto. El juez federal dictaminó que, dado que no había herederos legítimos que reclamaran la propiedad y que Gilberto Medina era prófugo de la justicia, el oro encontrado en la cabaña le pertenecía legalmente a Adelina Cortés por derecho de hallazgo. La noticia llegó al pueblo un martes por la tarde. Adelina estaba en la fonda con sus hijos cuando el licenciado Navarro entró con una sonrisa en el rostro. Le dijo a la señora Cortés que felicidades, que el oro era suyo oficialmente. Adelina no lloró, no gritó de alegría, solo abrazó a sus hijos y susurró: «Ya estamos a salvo». Con el dinero del oro, Adelina compró una casa pequeña en Real de 14. No era una mansión, pero tenía 3 habitaciones, una cocina amplia y un jardín donde Paulina podía jugar. Teo entró a la escuela del pueblo. Miguel empezó a caminar y a decir sus primeras palabras. La vida poco a poco se volvió normal, pero Adelina nunca olvidó. Nunca olvidó las noches en la cueva, el miedo en los ojos de la loba herida, el momento en que decidió ayudarla a pesar del peligro, y cómo ese animal salvaje, contra toda lógica, la había protegido cuando más lo necesitaba. A veces, en las tardes, subía sola a la sierra con una canasta de comida, carne seca, frutas, pan. Dejaba la canasta cerca de la cueva donde todo había comenzado y se iba sin mirar atrás. Nunca vio a la loba de nuevo, pero cada vez que regresaba, la canasta estaba vacía, y en la nieve siempre había huellas enormes que llevaban hacia lo profundo del bosque. Un año después del juicio, cuando la primavera derretía la última nieve en las montañas, un cazador llegó al pueblo con una historia extraña. Había visto una loba enorme en la sierra, cerca de las cuevas de Divisadero, pero no estaba sola.
Junto a ella caminaban dos lobeznos pequeños, jugueteando entre los árboles. El cazador dijo que la loba grande tenía una cicatriz visible en la pata delantera, como si alguna vez hubiera estado atrapada en un cepo. Cuando Adelina escuchó la historia en el mercado, sonrió. No dijo nada, solo compró 3 cortes de carne fresca y esa misma tarde subió a la sierra. Dejó la carne cerca de la cueva, como siempre. Y mientras caminaba de regreso a casa, con el sol poniéndose detrás de las montañas y el viento frío acariciándole el rostro, supo que la loba estaba bien, que tenía una familia propia ahora y que de alguna manera eso cerraba el círculo. La deuda estaba saldada, el pacto cumplido. Pero esa misma noche, cuando Adelina ya había acostado a los niños y se preparaba para dormir, escuchó gritos en la calle. Salió corriendo y vio a la gente del pueblo reunida en la plaza, señalando hacia las montañas. Había un incendio. Las llamas devoraban la ladera donde estaba la cabaña abandonada. Y según dijeron algunos, habían visto figuras corriendo entre los árboles justo antes de que empezara el fuego. Figuras humanas. Adelina sintió que el corazón se le helaba. Y entonces, entre el murmullo de la gente, escuchó un nombre que no había oído en meses. Gilberto Medina. Había vuelto. El incendio iluminaba el cielo nocturno como si fuera de día. Las llamas subían por los pinos secos, creando una muralla de fuego que se extendía cada vez más. Don Refugio organizó rápidamente a los hombres del pueblo para subir con cubetas y palas, tratando de contener el fuego antes de que llegara a las casas más cercanas de la sierra. Pero Adelina sabía que ese incendio no era un accidente. Corrió de vuelta a su casa y cerró la puerta con tranca. Los niños seguían dormidos. Se asomó por la ventana, observando las sombras que se movían entre las calles. El pueblo estaba en caos. Todos corrían hacia la plaza, gritando órdenes, organizando brigadas. Nadie notaría si alguien entraba a una casa vacía. Adelina tomó el cuchillo de cocina más grande que tenía y lo escondió en el pliegue de su falda. Luego despertó a Teo con cuidado. Le dijo que necesitaba que escuchara muy bien, que tomara a sus hermanos y se escondieran en el sótano, que no salieran hasta que ella viniera por ellos. Teo preguntó qué estaba pasando. Adelina le dijo que Gilberto había vuelto y que venía por ellos. El miedo en los ojos de Teo era palpable, pero el niño asintió. Ya no era el mismo niño asustado de hacía un año. Había madurado, había aprendido a ser fuerte cuando era necesario. Bajó con sus hermanos al pequeño sótano que Adelina había mandado construir cuando compró la casa. No era grande, pero tenía provisiones y un candado que solo se podía abrir desde dentro. Los niños estarían a salvo ahí. Adelina cerró la trampilla y arrastró una mesa pesada sobre ella. Luego apagó todas las luces de la casa y se sentó en la oscuridad con el cuchillo en las manos esperando. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después escuchó pasos afuera, pesados. Varios hombres se detuvieron frente a su puerta. Adelina contuvo la respiración. Un golpe seco sacudió la puerta, luego otro. Estaban tratando de tirarla abajo. Gilberto gritó desde afuera que sabía que estaba ahí, que abriera la puerta o la tiraría. Adelina no respondió. Escuchó a Gilberto ordenar a sus hombres que patearan la puerta, madera crujiendo, la tranca cediendo. En cualquier momento entrarían. Se movió rápidamente hacia la ventana trasera de la cocina. La abrió, sin hacer ruido, y salió al callejón oscuro. Corrió pegada a las paredes, alejándose de su casa, buscando llegar a la herrería de Don Refugio, si podía conseguir ayuda, pero una mano la agarró del brazo y la jaló hacia atrás. Era uno de los hombres de Gilberto, un tipo delgado con la cara marcada por la viruela. Adelina reaccionó por instinto, girando el cuchillo y clavándolo en el brazo del hombre. Él gritó de dolor y la soltó. Adelina corrió con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. El hombre gritó que estaba ahí, que la tenía. Adelina escuchó pasos detrás de ella. Corrió más rápido, doblando esquinas, tratando de llegar a la plaza donde había gente. Pero el pueblo estaba vacío. Todos se habían ido a combatir el incendio en la sierra. Llegó a un callejón sin salida.
Se dio la vuelta y vio a Gilberto bloqueando la única salida con una pistola en la mano. Detrás de él venían 3 hombres más. «Se acabó, Adelina», dijo Gilberto con voz calmada. «Deberías haber tomado el dinero y haberte ido lejos cuando tuviste la oportunidad, pero no. Tenías que quedarte. Tenías que arruinarme la vida». Adelina, con la espalda contra la pared, le respondió que él había arruinado su propia vida cuando mató a su tío y cuando huyó como un cobarde. Gilberto le dijo que no había huido, que se había ido a reorganizarse, a juntar dinero, a contratar hombres que no tenían miedo de hacer lo necesario. Gilberto levantó la pistola, apuntándola a la cabeza de Adelina. Le preguntó dónde estaban sus hijos. Adelina le dijo que lejos de ahí donde nunca los encontraría. Gilberto le dijo que mentía, que estaban en su casa, escondidos, pero que no se preocupara, que cuando terminara con ella, sus hombres los buscarían y que esa vez nadie podría protegerlos, ni siquiera esa maldita loba. Adelina cerró los ojos. Era el final. No había salida, no había loba. Esta vez no había milagro. Y entonces escuchó el aullido. No, venía de la sierra, venía de la calle detrás de Gilberto. El hombre se dio la vuelta de golpe y lo que vio lo dejó paralizado. La loba, enorme, imponente, con el pelaje erizado y los ojos brillando en la oscuridad. Ya no cojeaba. La herida de la pata había sanado por completo, y junto a ella, moviéndose como sombras, venían los 2 lobeznos que el cazador había mencionado. No eran tan grandes como su madre, pero eran lo suficientemente feroces para hacer retroceder a los hombres de Gilberto. «¿Cómo?», murmuró Gilberto con el rostro pálido. La loba avanzó lentamente hacia él, gruñendo con una intensidad que hacía vibrar las piedras del callejón. Los hombres de Gilberto soltaron sus armas y corrieron aterrorizados. Uno de ellos tropezó y cayó, y uno de los lobeznos se le plantó encima, gruñendo en su cara. El hombre gritó pidiendo ayuda, pero nadie se detuvo. Gilberto levantó la pistola con manos temblorosas y disparó. El estruendo resonó en el callejón. La bala pasó rozando la oreja de la loba, que no se detuvo. Disparó otra vez. Esta vez falló por completo, y cuando intentó disparar una tercera vez, la loba se lanzó. El animal lo derribó de un manotazo, haciendo volar la pistola por los aires. Gilberto cayó de cintura a su espaldas gritando, tratando de cubrirse el rostro. La loba estaba sobre él con las fauces abiertas a centímetros de su cuello, pero no mordió, solo gruñó. Un gruñido largo y profundo que sonaba como una advertencia final. Adelina se acercó lentamente. La loba giró la cabeza hacia ella, esperando. Ella entendió. El animal estaba preguntando, «¿Qué quieres que haga?». Adelina miró a Gilberto temblando, llorando, completamente destrozado por el terror. Año atrás tal vez habría sentido satisfacción viéndolo así, pero ahora solo sentía cansancio. «Déjalo ir», le dijo a la loba. El animal la observó durante un largo momento. Luego se apartó de Gilberto, dejándolo echado en el suelo, sollozando como un niño. En ese momento llegaron Don Refugio y varios hombres del pueblo, atraídos por los disparos. Se detuvieron en seco al ver la escena. Gilberto tirado en el suelo, Adelina de pie junto a la loba gigante y los 2 lobeznos flanqueándola como guardias. Don Refugio le preguntó a Adelina si estaba bien, sin apartar la vista de la loba. Adelina le respondió que sí, pero que Gilberto había intentado matarla y había prendido el incendio en la sierra. Gilberto trató de levantarse, pero la loba gruñó y él volvió a caer, paralizado por el miedo. Uno de los hombres, que había huido y que había vuelto, probablemente avergonzado, confirmó que era verdad, que Gilberto les había pagado para quemar la sierra y asustar a la gente. Dijo que así todos estarían ocupados y él podría ocuparse de la señora Adelina. Don Refugio apretó los puños. Le dijo a Gilberto Medina que quedaba arrestado por intento de asesinato y provocación de incendio, y que esa vez no escaparía. 2 hombres se acercaron con cautela y levantaron a Gilberto del suelo. El hombre ni siquiera resistió. Estaba completamente roto.
Lo arrastraron hacia la cárcel del pueblo, que era poco más que un cuarto con barrotes en la parte trasera de la delegación. Adelina se quedó en el callejón con la loba y los lobeznos. La gente del pueblo los observaba desde lejos con una mezcla de miedo y asombro. Nadie se atrevía a acercarse. «Gracias», le susurró Adelina a la loba otra vez. El animal inclinó la cabeza como si entendiera. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las afueras del pueblo. Los lobeznos lo siguieron, pero el más pequeño se detuvo y miró hacia Adelina. La criatura soltó un gruñido suave, casi como un maullido, y luego corrió detrás de su madre. Adelina los vio alejarse en la oscuridad hasta que desaparecieron por completo. Don Refugio se acercó con cuidado. Le preguntó a Adelina cómo era posible. Ella le respondió honestamente que no lo sabía y que creía que nunca lo sabría. Corrió de vuelta a su casa. La puerta estaba destrozada, pero adentro todo seguía igual. Movió la mesa y abrió la trampilla del sótano. Los 3 niños estaban abrazados, temblando. «Ya pasó», dijo Adelina con lágrimas rodando por sus mejillas. «Ya», terminó, «estamos a salvo». El juicio de Gilberto Medina duró 3 semanas. Esta vez no hubo abogados caros ni jueces comprados. El juez federal vino personalmente desde Guadalajara para supervisar el caso. Los cargos fueron contundentes: intento de asesinato, incendio intencional, amenazas. Y cuando reabrieron formalmente la investigación sobre la muerte de Jacinto Medina, encontraron suficiente evidencia para acusarlo también de homicidio. Gilberto fue sentenciado a 30 años de prisión. Cuando se llevaron al condenado encadenado y con la cabeza gacha, pasó frente a Adelina en el juzgado. Ella lo miró a los ojos sin decir nada. No había triunfo en su mirada, solo alivio. El oro que quedaba después de pagar abogados y reparar los daños del incendio fue suficiente para que Adelina abriera una pequeña tienda en el pueblo. Vendía telas, hilos y provisiones. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad. Teo siguió estudiando y se convirtió en maestro. Paulina aprendió a coser y ayudaba a su madre en la tienda. Miguel creció fuerte y sano, sin recordar nada de aquellas noches terribles en la sierra. Los años pasaron. La historia de la viuda y la loba se convirtió en leyenda. Algunos la contaban en las cantinas, otros la susurraban en las fogatas. Hubo quienes dijeron que era mentira, que las lobas no protegían a las personas. Pero quienes habían estado ahí esa noche en el callejón, quienes habían visto al animal enorme plantado entre Adelina y sus atacantes, sabían que era verdad. Adelina nunca volvió a ver a la loba de cerca, pero cada primavera, cuando subía a la sierra a dejar comida cerca de la cueva, encontraba huellas, no solo de la loba grande, sino de los lobeznos, que crecían, y con el tiempo de nuevas crías. Una generación completa de lobos vivía en esas montañas, y todos parecían saber de alguna manera que esa mujer de pelo gris que subía con canastas de comida era alguien especial, alguien a quien sus ancestros le debían la vida. En las noches frías de invierno, cuando el viento aullaba entre los pinos y la nieve cubría el pueblo como un manto blanco, Adelina se sentaba junto a la estufa con sus nietos en el regazo y les contaba la historia. La historia de cómo una viuda sin nada, huyendo de una tormenta mortal, encontró refugio en una cueva, de cómo ayudó a un animal herido sin esperar nada a cambio, y de cómo ese animal, contra toda lógica, decidió protegerla cuando más lo necesitaba. El más pequeño de los nietos, con los ojos muy abiertos, le preguntaba si era verdad, abuela. Adelina le respondía que cada palabra, y que la lección no era que los animales eran mágicos o que siempre devolvían favores. La lección era más simple que eso. El nieto preguntó cuál. Adelina sonreía mirando por la ventana hacia las montañas oscuras, donde sabía que los lobos seguían viviendo generación tras generación, que la bondad siempre encontraba la manera de regresar, aunque fuera de las formas más inesperadas, y que a veces, en los momentos más oscuros, cuando creías que estabas completamente sola, el mundo te mandaba ayuda de los lugares más insospechados. Los nietos se quedaban dormidos en sus brazos, soñando con lobas gigantes y mujeres valientes.
y Adelina cerraba los ojos, sintiendo en su corazón que aunque los años pasaran y su cuerpo envejeciera, siempre habría una parte de ella que seguiría, subiendo a esa sierra, dejando comida, honrando el pacto silencioso que una vez hizo con una criatura salvaje en una noche de nieve y desesperación. Un pacto que había salvado su vida y las vidas de sus hijos y que de alguna manera misteriosa y hermosa había cambiado el destino de una familia entera. Años después, cuando Adelina ya era una anciana de casi 80 años, un grupo de científicos llegó al pueblo para estudiar la población de lobos en la Sierra Tarahumara. Estaban asombrados. Esos lobos eran diferentes, menos agresivos, más tolerantes con la presencia humana, y parecían gravitar hacia cierta zona de la sierra donde una anciana subía regularmente con comida. Entrevistaron a Adelina esperando encontrar una explicación científica. Ella les contó su historia con una sonrisa tranquila. Ellos escucharon educadamente, tomando notas, claramente pensando que era solo un cuento de hadas que una vieja repetía para entretener. Hasta que uno de los científicos, el más joven, encontró registros antiguos en los archivos del pueblo. Registros de un incendio 30 años atrás, del arresto de Gilberto Medina, de testimonios de docenas de personas que juraban haber visto una loba gigante protegiendo a una mujer en 1900 un callejón. El científico mostró los documentos a sus colegas. Todos se quedaron en silencio. Uno de ellos preguntó si era posible que una loba realmente hiciera eso. Otro respondió que la ciencia decía que no, pero los hechos decían que sí. Le preguntaron a Adelina si podían subir con ella la próxima vez que fuera a dejar comida. Ella aceptó, aunque con una condición. Tenían que quedarse atrás, muy atrás. Los lobos no confiaban en extraños. Subieron una mañana de otoño, cuando las hojas de los álamos temblaban doradas en el viento. Adelina dejó la canasta de comida en el lugar de siempre, cerca de la cueva. Los científicos se quedaron escondidos detrás de unas rocas a 50 metros de distancia con cámaras y binoculares. Adelina se sentó en una piedra esperando. No tuvo que esperar mucho. Del bosque emergió una loba enorme, vieja, con el pelaje grisáceo y una cicatriz profunda en la pata delantera. Los científicos contuvieron el aliento. La loba se acercó a Adelina lentamente. Ella no se movió. El animal se detuvo frente a ella y, para el asombro absoluto de los científicos, inclinó la cabeza y la apoyó suavemente contra la mano extendida de la anciana. Adelina le acarició el hocico con ternura. «Hola, vieja amiga», susurró. «¿Cómo has estado?» La loba soltó un gruñido suave, luego tomó la canasta con el hocico y se dio la vuelta, caminando de regreso al bosque. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Miró hacia atrás y por última vez sus ojos amarillos se encontraron con los de Adelina y ella supo, con la certeza tranquila, que solo da una vida larga y bien vivida, que esa sería la última vez que la vería. «Adiós», murmuró, «y gracias por todo». La loba desapareció en la espesura. Los científicos salieron de su escondite completamente mudos. Uno de ellos tenía lágrimas en los ojos. Otro temblaba mientras revisaba las grabaciones en su cámara, sin poder creer lo que acababa de presenciar. El científico joven, con voz quebrada por la emoción, le dijo a la señora Cortés que lo que acababa de pasar desafiaba todo lo que sabían sobre el comportamiento animal. Adelina respondió con una sonrisa suave que tal vez solo les recordaba algo que habían olvidado hacía mucho tiempo, que los animales entendían más de lo que creían, que sentían, que recordaban, y que a veces en circunstancias extraordinarias eran capaces de cosas extraordinarias. Bajaron de la montaña en silencio. Los científicos escribieron sus reportes, publicaron sus papers, dieron conferencias, pero todos admitían que había algo en esa historia que la ciencia no podía explicar completamente, algo que trascendía datos y estadísticas, algo que solo podía entenderse con el corazón. Adelina murió 3 años después, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Fue un día tranquilo de primavera. Las ventanas de su habitación estaban abiertas y la brisa traía el olor a pino desde las montañas.
sus últimas palabras, fueron simples. Díganle a los niños que siempre sean bondadosos, incluso cuando parezca que no vale la pena, especialmente entonces. La enterraron en el cementerio del pueblo bajo un álamo viejo. Y aunque nadie lo vio directamente, los guardabosques reportaron algo extraño esa noche. Huellas de loba alrededor de la tumba recién cubierta. Huellas enormes, y junto a ellas, las huellas más pequeñas de lobeznos. Como si una familia completa hubiera venido a despedirse. La tienda de Adelina la heredó Paulina, quien la mantuvo abierta durante 30 años más. En una pared colgó una fotografía de su madre tomada años atrás, donde aparecía sonriendo frente a la cabaña en la sierra. Y cada primavera, sin falta, algún miembro de la familia Cortés subía a las montañas con una canasta de comida, continuando una tradición que había comenzado en una noche de nieve y desesperación. Una tradición que se convirtió en leyenda y que demostró generación tras generación que a veces las conexiones más profundas trascendían las palabras, las especies y el tiempo mismo. Porque en las altas sierras de Chihuahua, donde el viento aullaba entre los pinos y la nieve cubre el mundo de blanco, todavía viven los descendientes de aquella loba que una vez decidió proteger a una viuda y sus hijos. Y en las noches claras, cuando la luna llena ilumina las montañas, los viejos del pueblo juran que todavía se pueden escuchar los aullidos, no de amenaza, sino de recuerdo, de un pacto que nunca se rompió, de una deuda que se pagó con creces y de una historia que, aunque parezca imposible, fue absolutamente real.